Desde grandes revoluciones hasta pequeños actos de valentía, cada momento es esencial en el rompecabezas de la humanidad. Acompáñanos en esta travesía por el tiempo, donde descubriremos los ecos del pasado y sus enseñanzas para el presente. Apasionados por la historia, presente Adriano, el enigma de Roma, constructor de mundos, destructor de naciones. En el año 117 de nuestra era, el Imperio Romano era un coloso que abarcaba el mundo conocido. Su emperador, Trajano, había llevado las águilas romanas más lejos que nunca, pero la muerte del conquistador llegó un hombre que cambiaría el rumbo del imperio para siempre. No era un hombre de nuevas conquistas, sino de fronteras. No era un general de la vieja escuela, sino un intelectual que hablaba griego con más fluidez que muchos atenienses. Fue un constructor de obras maestras que aún hoy nos quitan el aliento, un viajero incansable que unió su imperio con su presencia y un comandante que desató una de las represiones más brutales de la historia de Roma. Esta compleja, contradictoria y fascinante historia de Rubio Elio Adriano. La asociación y la nueva estrategia. La llegada de Adriano al poder estuvo envuelta en misterio. Nacido en Hispania, era pariente de Trajano y había gozado de su favor, pero su adopción como heredero se anunció en el lecho de muerte del emperador, llevando a sospechas de que fue una maniobra de última hora orquestada por la influyente emperatriz Plotina. Desde el primer día, Adriano demostró que su visión era radicalmente diferente. Mientras los generales de Trajano clamaban por continuar la guerra expansionista, Adriano, un pragmático que había servido en el frente, vio la peligrosa realidad del agotamiento imperial. Una de sus primeras y más controvertidas decisiones fue abandonar las conquistas de Trajano en Mesopotamia, Armenia y Asiria. Entendió que eran indefendibles y que solo servirían para desangrar al imperio. Su política era clara: consolidación, no expansión. El futuro de Roma no estaba en conquistar más, sino en administrar y proteger mejor lo que ya poseía. Esta nueva estrategia le granjeó la enemistad de la vieja guardia militar y senatorial. Una conspiración temprana de 4 importantes excónsules fue aplastada con ejecuciones, un acto que manchó su relación con el Senado para siempre. El emperador viajero. Para implementar su visión, Adriano se convirtió en el emperador viajero. Pasó más de 12 de sus 21 años de reinado fuera de Italia, una hazaña sin precedentes. No eran viajes de placer, eran inspecciones exhaustivas. Viajaba con su corte y sus ingenieros recorriendo las provincias para entender sus necesidades y fortalecer sus defensas. En el Danubio y el Rin reorganizó las legiones y reforzó las fortificaciones. En Britania concibió su famoso muro. En el norte de África fundó nuevas colonias. En el este resolvió disputas fronterizas y promovió la cultura griega. Era un emperador presente, un administrador meticuloso que quería que cada rincón del imperio sintiera la autoridad y el cuidado de Roma. Esta política no solo fortaleció militarmente el imperio, sino que también fomentó un sentido de unidad y una identidad romana compartida entre pueblos muy diversos. El maestro constructor y el amante de Grecia. El legado de Adriano está literalmente escrito en piedra. Como arquitecto aficionado y mecenas apasionado, supervisó algunos de los proyectos de construcción más ambiciosos de la historia. El muro de Adriano en el norte de Britania es el símbolo de su política de fronteras. No era solo un muro de piedra, sino un complejo sistema defensivo diseñado para controlar el movimiento y proyectar el poder de Roma. En la capital, legó su obra maestra, el Panteón. Aunque mantuvo la inscripción de su constructor original, Agripa, en un gesto de humildad, Adriano lo reconstruyó por completo, coronándolo con la cúpula de hormigón no armado más grande del mundo, una proeza de ingeniería que sigue asombrando a los arquitectos hoy en día. Su amor por Grecia, su filohelenismo, era legendario. Hablaba griego con fluidez, escribía poesía y se rodeaba de filósofos. Completó el gigantesco templo de Zeus olímpico en Atenas y fundó el Panhelenion, una liga de ciudades griegas para revivir su antigua gloria. Su villa en Tivoli, en las afueras de Roma, era un reflejo de su alma, un vasto complejo donde recreó las maravillas arquitectónicas que había admirado en sus viajes, como el canal de Canopo de Egipto o el pórtico pintado de Atenas. Era su hierro personal, hecho de mármol y agua. La oscuridad en Judea. La guerra de Bar Kokhba.
Pero la era de paz y cultura de Adriano tiene un capítulo de una oscuridad y una brutalidad extremas. En Judea, su intento de romanización chocó de frente con una fe antigua e intransigente. La chispa que encendió la hoguera fue doble: su decisión de fundar una colonia romana pagana, Aelia Capitolina, sobre las ruinas de Jerusalén, y una prohibición general de la circuncisión que él veía como una mutilación bárbara, pero que para los judíos era una señal fundamental de su pacto con Dios. En el año 132, estalló una revuelta de una ferocidad sin precedentes, liderada por un carismático líder militar, Simón Bar Kokhba, apoyado por el gran sabio Rabí Akiva, quien lo declaró el Mesías. Bar Kokhba lideró una exitosa guerra de guerrillas que inicialmente expulsó a los romanos. La respuesta de Adriano fue implacable. Trajo a su mejor general, Julio Severo, desde Britania y movilizó hasta 12 legiones. La guerra que siguió fue de aniquilación. El historiador Casio Dio habla de 580.000 judíos muertos en batalla, sin contar los que murieron de hambre y enfermedad. Aldeas enteras fueron borradas del mapa. Tras la brutal represión de esta sublevación que había buscado la independencia judía frente al yugo romano, Adriano impuso medidas drásticas destinadas a erradicar lo que consideraba la raíz de la resistencia judía, su identidad religiosa y nacional. El emperador veía el judaísmo no solo como una fe, sino como una fuerza cohesionadora que alimentaba el espíritu de rebelión. En este contexto, sus edictos no fueron meros actos de represión, sino un intento deliberado de desmantelar la estructura misma de la vida judía. Entre las prohibiciones más devastadoras se encontraban la prohibición de la Torá, el corazón de la ley y la enseñanza judía. El estudio y la práctica de la Torá eran fundamentales para la vida religiosa y comunitaria. Vetar su estudio significaba intentar cortar la transmisión de conocimientos y la observancia de los mandamientos. De la mano con esto, la prohibición del calendario judío era un golpe directo a la autonomía religiosa y a la capacidad de los judíos de observar sus festividades y ciclos litúrgicos que dependen del calendario lunisolar. La represión no se limitó a las leyes escritas. Adriano extendió su ira a los líderes espirituales e intelectuales. Numerosos rabinos, estudiosos y eruditos, guardianes de la tradición oral y escrita, fueron ejecutados en un intento de decapitar el liderazgo espiritual y la capacidad de resistencia intelectual del pueblo. Estos mártires, conocidos en la tradición judía como los 10 mártires, simbolizan la brutalidad de la era de Adriano. Quizá el acto más simbólico y doloroso de esta persecución fue la quema pública de los rollos sagrados. En una ceremonia humillante y sacrílega, los rollos de la Torá y otros textos sagrados fueron quemados en el mismísimo monte del templo en Jerusalén. Este lugar sagrado para los judíos y epicentro de sus aspiraciones mesiánicas se convirtió en el escenario de una profanación deliberada, destinada a destruir no solo los pergaminos físicos, sino también el espíritu de un pueblo. Como acto final de castigo, Adriano renombró la provincia como Siria-Palestina en un intento de borrar para siempre el nombre y la conexión judía con esa tierra. El corazón del emperador, el dios Antino. La vida personal de este emperador complejo estuvo dominada por un amor que se convirtió en obsesión. Su pasión por un joven griego de Bitinia llamado Antino era conocida en todo el imperio. La belleza del joven era legendaria y acompañaba a Adriano en sus viajes. Pero en el año 130, durante una travesía por el Nilo, en Egipto, Antino se ahogó en circunstancias misteriosas. La reacción de Adriano fue un estallido de dolor que conmocionó a la estoica élite romana. Su duelo fue público, desesperado y para muchos excesivo. Pero no se detuvo ahí. Hizo lo que ningún emperador había hecho por un no familiar. Deificó a su amante. Fundó una ciudad en el lugar de su muerte, Antinópolis. Declaró a Antino un dios y esparció su culto por todo el imperio. Le encargó cientos, quizás miles de estatuas con su rostro idealizado, convirtiéndolo en una de las imágenes más reconocibles de la antigüedad y en un eterno monumento a un amor perdido. Los últimos años de Adriano. Los últimos años de Adriano estuvieron marcados por una grave enfermedad y una creciente paranoia. Pero incluso entonces, su genio administrativo brilló. Aseguró una asociación pacífica al adoptar al senador Antonino Pío, con la condición de que, a su vez, adoptara a los jóvenes Marco Aurelio
y Lucio Vero, garantizando así la estabilidad del imperio para las siguientes 2 generaciones. Aldiano murió el 10 de julio del año 138. Su legado es un testamento de sus propias contradicciones, el restaurador de provincias y el destructor de Judea, el filósofo que amaba la paz y el comandante que no dudó en aniquilar, el arquitecto de la belleza y el hombre cuyo corazón se rompió. Recordamos a uno de los 5 buenos emperadores, un gobernante cuyo impacto, para el bien y para el mal, fue tan duradero y monumental como las piedras con las que construyó su era. Reflexionamos sobre el pasado para guiar nuestro futuro, conscientes de nuestro papel en la historia. Mantengamos viva la curiosidad y nunca dejemos de aprender de aquellos que vinieron antes. Hasta la próxima crónica. ¿Quieres saber más? Suscríbete. Apasionados por la historia.